Amén, qué bendición. ¿Cómo podemos darnos cuenta que el Señor está con nosotros, aún en los momentos más difíciles, momentos de total, hermano, incertidumbre? El Señor nos acompaña y el Señor es bueno, hermanos. Solamente lo que Él quiere de nosotros es que establezcamos una relación con Él, una comunión sincera que nos va a ayudar a nosotros a vivir siempre en victoria, a pesar de los obstáculos, a pesar de los ataques del enemigo, de los momentos difíciles en nuestra vida. Saldremos victoriosos, saldremos, hermanos, siempre a flote, porque el Señor nos ha prometido. Pero para que suceda victoria en nuestras vidas y victoria venga en la vida del cristiano, se necesita entender que sin comunión con Dios no es posible. La lectura de la palabra de Dios que tuvimos hace un instante nos da a nosotros, hermano, la idea de que Juan, el apóstol Juan, presentaba a la iglesia la necesidad de comunión. La palabra del Señor dice que Él estaba diciéndole a los hermanos que era evidente lo que habían escuchado, lo que habían visto, y dice, eso es lo que les anunciamos a ustedes, dice, tocante o referente al verbo de vida, hablando de Jesús. La experiencia de haber estado con Jesús, del apóstol, llevó, hermano, a tener no solamente o a tomar una lección para su vida, hermano, y asimilarla, pero también para poder animar a otros a que se dieran cuenta de que victoria, hermano, y bendición era basada en comunión con Dios. La palabra del Señor dice aquí, en el versículo número 5 del capítulo número 1, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y dice, os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Oiga bien, dice, no hay ningunas tinieblas en Él. No hay oscuridad, no hay incertidumbre, no hay duda, hermano, no hay nada que pueda, hermano, poner en duda lo que es, hermano, Dios. Pero la palabra del Señor dice en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en luz, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Quiero hablarle en esta mañana por lo menos 9 verdades acerca de la comunión y la necesidad de la comunión que nosotros como cristianos necesitamos urgentemente ya tener con Dios. La palabra del Señor dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, oscuro, a tientas, no andamos claramente, no tenemos claramente, hermano, en nuestra vida, hermano, lo que el Señor quiere que tengamos, hermano, ya revelado, lo que tengamos, hermano, no hemos todavía asimilado, no vemos con claridad lo que el Señor quiere de nosotros, quiere que hagamos. Todavía hay, hermano, dudas en nuestros corazones, todavía hay problema de creerle a Dios, todavía hay problema de, hermano, ponernos en cuentas con el Señor, todavía hay problemas de mundanalidad en la vida de muchos creyentes. La palabra del Señor dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No podemos tener comunión con Dios, hermano, y andar en el mundo, y andar en pecado. Dios no es tinieblas. La palabra del Señor dice que Juan lo aclara de esta manera en el versículo número 5 y dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Lo recibimos de Dios,
Lo recibimos del Señor, dice, y se los dice, compartimos a ustedes, se los estamos pasando a ustedes. Y dice, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Lo que da a entender es que Dios es verdadero, Dios es real. No hay nada que pueda, hermano, poner en tela de duda, hermano, lo que es Dios, decía hace un momento. Pero ahora el mensaje es dirigido a nosotros y Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o que andamos con el Señor, o que tenemos nosotros relación con Él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, oiga bien, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. El resultado de tener comunión con Dios nos ayuda a vivir a nosotros, hermano, en luz. Nos ayuda a andar, hermano, en la vida con la mentalidad clara, con la perspectiva clara de lo que nosotros somos y lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y qué significa Dios para nosotros? La palabra del Señor dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión que unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, dice la palabra del Señor, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira qué importante aquí es esta palabra aquí. Si decimos, dice la palabra del Señor, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero quiero que observe con mucho cuidado el versículo número 3. Mire qué dice el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, dice que, comunión con nosotros. El apóstol dice, este es el mensaje que hemos visto y hemos oído, y quiero que ustedes lo aprendan, se los anunciamos, para que también ustedes tengan comunión entre ustedes. Y el origen o el resultado de esa comunión entre ustedes va a venir de una verdadera comunión que ustedes tengan con el Padre y con su Hijo Jesús. Es lo que Juan dice al final del versículo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión con Dios. Cuando no tenemos comunión con Dios, vivimos en tinieblas. Pero decimos que somos cristianos. Decimos que somos hijos de Dios. Mira, hermanos, no podemos engañarnos. Si nosotros somos sinceros, un poco sinceros y honestos con nosotros mismos, llegáramos nosotros a aceptar de que nosotros, hermano, no podemos tener comunión con nadie, ni siquiera con nuestros propios parientes de sangre, porque no hemos aprendido o no tenemos una comunión verdadera con Dios. No tenemos. El no tener una comunión con Dios nos lleva a nosotros a vivir en tinieblas, en mentira, todavía en el mundo. No vemos, no entendemos, no realizamos la necesidad de las cosas que Dios quiere que veamos y que Dios quiere que entendamos acerca de su obra, acerca de nuestra relación con Él. No nos interesa tener comunión con Dios, no nos va a interesar nada de Dios, no nos va a interesar nada de lo que a Él le interesa. No vamos a amar lo que Él ama. Y aquí el apóstol empieza a mencionar los hermanos. Empieza a mencionar a la iglesia. Salmo 25:14, la palabra del Señor dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Comunión. Comunión es relación. Comunión va más allá de lo que la gente y la iglesia y muchos cristianos piensan que es.
Comunión, hermano, no es solamente venir a la iglesia por cumplir. Comunión no es solamente llevar un título de que soy miembro de tal o tal iglesia. Comunión no es solamente jactarme de cuánto tiempo tengo de ser un cristiano. No, eso no es comunión. De hecho, comunión tampoco es, hermano, de qué tanto hago en la iglesia. Eso no es comunión. Comunión es, aparte de comunicación, es estar relacionado con la gente o con quienes yo tengo, hermano, mi comunión. Relación. No leer lo que Dios quiere y tiene que decirme, hermano, a través de su palabra. Eso no es tener comunión con Dios. Cuando yo no leo la palabra de Dios, no me interesa lo que Dios tiene preparado o lo que Dios ha dejado para mí en mi vida. Cuando usted no lee la palabra de Dios, en su tiempo que debe de leer la palabra de Dios, no solamente como alimento espiritual para su vida, para que usted sea fuerte espiritualmente, tenga el conocimiento de Dios en su vida, de lo que Él es, lo que Él quiere para usted, hermano, y no leer la palabra de Dios, usted está diciendo, yo soy cristiano, pero no me interesa lo que Dios tiene preparado para mí, lo que Dios dejó en su palabra para mí, porque no leo la palabra de Dios. Es palabra de Dios. La palabra del Señor dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos decir, soy cristiano y hago lo posible por amar a Dios. La, hermano, evidencia es, guardamos los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios significa de que vamos a estar nosotros, hermano, pendientes y vamos a estar nosotros listos para llevar a cabo o cumplir y obedecer lo que Dios nos manda a hacer. No es solamente tener un corazón lleno, hermano, una mente llena, una cabeza llena, hermano, lo que es, lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios nos ordena, hermano, que hagamos. Lo que Dios espera de nosotros, pero no lo llevamos a práctica. Eso no es cristianismo. Eso es, hermano, fariseísmo y es fanatismo. Es religiosidad, es pensar de que yo sé tanto, pero ese tanto que sé no lo llevo a trabajar en mi vida. Tanto que sé que hasta a Dios no le hago caso y todo está bien. El que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Cuánto usted ama a Dios? ¿Cuánto usted ama a Dios de que está dispuesto, hermanos, a guardar los mandamientos de Dios y ponerlos en práctica en su vida, obedecer, someterse al mandamiento del Señor? Pero no puede pasar obedecer mandamiento de Dios, no puede suceder amar a Dios, hermano, cuando no tenemos relación con Dios. No tenemos comunión con Dios, cuando no andamos con Él, cuando no estamos relacionados con Él. El resultado de obedecer y de asimilar lo que Dios quiere darnos o lo que Dios nos da para ponerlo en práctica viene a través de un caminar con Dios. Viene a través de un conocer de quién viene, hermano, la orden, de quién viene, hermano, el mandamiento que se nos da. Dios. No hablar con Dios a través de la oración no es tener comunión con Dios. Cuando no oramos y no hablamos con Dios a través de la oración, no estamos teniendo comunión con Dios. Y muchos se apuntan, y quiero que usted entienda esto. Sí, Dios nos quiere ayudar. Dios es misericordioso. Dios es grande. Él es lleno de misericordia, hermanos. Pero no solamente tenemos que ir y orar solamente cuando necesitamos algo de Dios. Eso no es comunión. Eso no es tener una relación. Eso es ser uno atrevido y aprovechado. Pero eso no es comunión. Eso no es comunión.
La palabra del Señor es clara y es bien específica. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice Juan 14:21, este es el que me ama. Cuando nosotros, hermano, oramos a Dios, y orar a Dios no es solamente otra vez ir a pedirle algo a Dios. Se habla con Dios en oración, se habla con Dios, hermano, no solamente para pedir, porque muchos cristianos son bien periches. Solamente cuando necesitan, cuando están en el hoyo, cuando están en angustias, cuando están en necesidades, ahí sí corren a Dios, ahí sí hay Dios en sus vidas. Ahí sí quieren a Diosito y bajan todo el cielo para que Dios los escuche, pero solamente cuando están pasando un momento difícil en su vida, o en su familia, o en la salud. Pero Dios no es parte de su vida cuando nada de estas cosas están pasando en sus vidas. Cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando todo está bien en la familia, no hay Dios. Se acabó Dios. Pero espérese que las cosas empiecen a caminar mal, que las cosas empiecen a ponerse diferentes, difíciles. Ahí sí Dios. Ahí sí Dios. Ahí sí vamos y oramos. Ahí el que nunca ha orado todo el año, va y ora hasta una hora. Ahí no siente la hora. Pero ese no es comunión. Ese es interés. Eso no es comunión, eso es interés. Ese es sacarle ventaja a la misericordia, hermano, de Dios. Y muchas veces Dios quiere respondernos y muchas veces Dios no nos responde. No es porque Él no quiera, es porque Él quiere enseñarnos de que así no es la situación, así no debe de ser. La palabra del Señor dice bien claro, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Mentimos. Y no practicamos la verdad. Orar, hablar con Dios a través de la oración, también es para agradecerle, para glorificar su nombre, para honrarle. Para decirle, Señor, aquí estoy, dispuesto, disponible para lo que usted quiera, para lo que usted demande, Señor. Estoy listo para que usted me dé la orden y yo la ejecute. Para eso también se ora. No solamente para llorar con lágrimas de mentira, hermano, pensar convencer a Dios o chantajear a Dios cuando estamos en problemas y en situaciones. No, Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Dios es Dios. Y merece ser honrado, glorificado. Dios merece ser, hermano, honrado y glorificado por su pueblo, por sus hijos. Hermano, a través de la oración también se puede glorificar a Dios. Y honrar a Dios. Y agradecer a Dios por lo que Él es. Dios. No escuchar palabra de Dios a través de la predicación no es solamente una actitud grosera, pero más bien una actitud activa, altiva y orgullosa, resistencia a lo que Dios me está tratando de decir en el mensaje de la palabra de Dios. Mire, yo conozco de gente que Dios podía haberle hablado en ese mensaje que tenía Dios preparado para ellos, pero decidieron no ir a la iglesia o decidieron cerrar su corazón al mensaje de la palabra de Dios porque pensaron que no era importante para su vida y no hicieron nada porque no permitieron que la palabra de Dios les hablara. Eso no es comunión con Dios. No me interesa lo que Dios diga. Yo no necesito sermones. No necesito predicación. No necesito que el pastor me esté regañando, que me exhorte a cada momento. Si usted entendiera lo que significa la palabra exhortación, usted anhelaría, buscaría, quisiera que se le exhorte, porque el fin de la exhortación es su edificación, es que usted se levante, que usted se recupere. Ese es el propósito de ser exhortados, hermanos. No es para destruirnos, no es para agraviarnos,
Es para hacernos reflexionar en el área que estamos. Pero exhortación, hermano, y oír exhortación en los oídos de muchos cristianos es: ahí va otra vez a sermonearme, ahí va otra vez a regañarme. No, lo que pasa es que no te gusta donde andas mal. No te gusta que te señalen cuál es el área donde andas mal. No te gusta que te señalen tu problema. Y empiezas a formar una serie de excusas. Bueno, pastor, ¿de qué se trata el mensaje entonces? Comunión con Dios. Juan dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No podemos decir que tenemos comunión con Dios cuando no hay evidencia de esa comunión que nosotros debemos de tener con el Señor. La palabra del Señor es bien clara, hermano, con nosotros. Todo lo que Dios ha dispuesto en nuestra vida, mis hermanos, está relacionado con la comunión que tengamos o que vamos a tener con Él. Dios nos ha dado libertad, nos ha dado vida eterna, nos ha dado a nosotros, hermano, el poder derrotar al pecado, derrotar, hermano, al mundo. Nuestra fe, hermano, que vence al mundo, ha sido dada por Dios. Pero la manifestación de ese poder en nuestras vidas va a depender de la comunión que nosotros tengamos con Dios. Por eso usted, no sé si ha escuchado, y he escuchado tanto la queja de: no se puede, yo no quiero, no entiendo, porque yo pensaba que esto iba a ser más fácil. No creí que iba a ser tan difícil, tan seria la vida cristiana. ¿Quién cumple? Nadie cumple. Muchos murmuran. Murmuración es quejarse en secreto, en silencio, en voz baja. Murmuración es inconformidad. Murmuración es inconformidad, hermanos. Mire, Dios nunca pretendió dejarnos solos. Cuando nosotros comenzamos a caminar en la vida cristiana, nunca Dios pretendió en ningún instante dejarnos solos, hermano, en la vida cristiana. Él siempre prometió estar con nosotros. Vaya conmigo a Isaías 41:10. Isaías 41:10 en su Biblia, por favor. Isaías 41:10. La palabra del Señor dice lo siguiente, escuche muy bien, lea conmigo. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy, ¿qué? Tu Dios. Soy tu Dios. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Singular. Te esfuerzo, dice. Dice la palabra del Señor: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire el 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Y mire qué interesante. Buscarás a los que tienen, dice, contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra. Mire el 13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, que yo te ayudo. Qué gran promesa de Dios. Qué gran promesa de la palabra del Señor. Dice: no temas, porque yo te ayudo. Nunca de los nunca, Dios, hermanos queridos, pretendió abandonarnos en nuestro vivir, en nuestra jornada de la vida cristiana. El problema es que sufrimos en nosotros, hermano, y andamos tambaleando y andamos dándonos nosotros de banqueta a banqueta en la pared, hermano, y en los dientes. Es porque nosotros no hemos aprendido a establecer o nunca hemos tenido una comunión con Dios. Nunca. Aquí la palabra del Señor dice: yo soy tu Dios.
Yo soy tu Dios, no temas porque yo estoy contigo. Esta es una promesa que viene de Dios, una promesa divina. Dice, no desmayes. Sí, va a haber momentos de desmayo, momentos de decepción, momentos, hermano, de desesperación en nuestra vida. Pero el Señor dice, yo estoy contigo. Pero la pregunta es, ¿usted está con Él? Usted está con Él. La palabra del Señor dice que Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No podemos decir que tenemos comunión con Dios, y esta promesa, hermano, que está aquí es para todos. Es para todos los cristianos que, hermano, entienden que solamente a través de la promesa, a través de la comunión con Dios, va a ser, hermano, usted aprovechar la promesa que Dios le da en este momento. Usted no puede, hermano, decir que usted es bendecido hasta que usted aprenda a tener comunión con Dios y a conocer quién le promete bendición a usted, quién le promete victoria en su vida. La palabra del Señor dice, no temas porque yo estoy contigo, es una promesa. Ánimo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿Cómo usted quiere escuchar palabras de ánimo en su vida para continuar si usted no tiene comunión con Dios? La gente en el mundo le puede dar una palmadita de lástima en la espalda, le puede decir siga adelante, hermano, cuando ellos mismos están viviendo en derrota, están viviendo una situación difícil en su vida y solamente le dicen a usted, hermano, algo para que se anime, pero no lo dicen sinceramente porque no es verdad en su vida, no está pasando nada en su vida. Y muchos pues saben que no pueden animar a otros cuando ellos están, hermano, en el suelo. Pero aquí es Dios diciendo, no desmayes. Y esa palabra de ánimo, de fortaleza, de levantarse y seguir adelante, viene solamente, hermano, a su corazón, hermano. Y es una verdad que debe de adquirirse a través de la comunión que usted y yo vamos a tener con el Señor. Comunión es importante, comunión es fundamental, comunión es vital. Y dice, y se identifica. Y dice, diciendo aquí la palabra del Señor, porque yo soy tu Dios. Es Dios hablándonos a nosotros. Es Dios diciéndonos, no desmayes, yo estoy contigo. Pero usted anda lejos. Usted anda en Tijuana. Usted anda allá, hermano, en China. Tan lejos de Dios. ¿Cómo va a oír las palabras de aliento, de ánimo del Señor? Por eso es que vive su vida abrumada usted, todo agüitado, todo achicopalado, no quiere seguir adelante, no quiere nada con Dios, con la iglesia, con la palabra de Dios. Es más, ya los mensajes de la palabra de Dios le hartan. Ya no quiere escuchar nada de lo que es iglesia, no quiero saber nada de iglesia. Pues claro, pues andas en tinieblas. Andas en el mundo y anda más mundano que saber qué. Pero es por falta de comunión con Dios. Cuando tú cierras tu corazón a Dios y no quieres nada de las cosas de Dios, más bien te opones. Oye bien lo que te voy a decir. Más bien te opones y en vez de ser de bendición a tu familia y a la gente que te conoce, y eres un estorbo y eres influencia negativa. Esa influencia negativa no viene de Dios, viene del mismísimo infierno. Tinieblas. Estás cerrado. No tienes entendimiento de lo que estás haciendo. Tinieblas. Estás totalmente nublado. Tu vista. No ves las cosas con la perspectiva que las debes de ver. No ves el mal que estás haciendo. No te das cuenta de las consecuencias que vas a pagar un día. Pero todo es a base de no tener comunión con Dios. Aquí la palabra del Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. Dios hablando. Dios diciendo, yo estoy contigo. ¿Cómo usted va a oír
Estas palabras, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, cuando usted anda allá afuera en el mundo, dándole vuelo a la carne, lejos del Señor. ¿Cómo quiere usted tener victoria si a usted no le interesa ni siquiera una onza el estar cerca con Dios? Pero vas a venir a Dios. Te lo garantizo que vas a venir a Dios. Puede ser el hombre más orgulloso, puede ser la mujer más altiva, puede ser el más engreído de todos los hombres y mujeres jóvenes sobre la faz de la tierra, pero un día vas a venir a Dios. Un día vas a acordarte de este mensaje que te estoy hablando y vas a venir y te vas a rendir a Dios, porque te vas a dar cuenta, te va a caer el 20 y vas a llegar a realizar de que sin Dios no eres nada. Somos miserables, somos nada, estamos vacíos, hermanos, sin la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso esta mañana el mensaje es comunión con Dios. Comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice Juan que mentimos. La promesa de victoria que aquí nos presenta, hermano, el profeta, es importante, es para usted y para mí también, porque es palabra de Dios. Cuando en Mateo 6:6, vaya conmigo allá por favor, cuando en Mateo 6:6, el Señor Jesucristo da aquí, hermano, una instrucción y dice, vaya conmigo allá, quiero que lea la palabra del Señor, Mateo 6:6, hablando de la oración. Y de paso, oración es comunión. Oración es comunión con Dios. La palabra del Señor dice aquí, en Mateo 6:6, fíjese bien aquí, dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Aposento es, hermano, el lugar donde se descansaba, donde se podía estar en paz, en tranquilidad. Pero también era el lugar donde se buscaba tener, hermano, una cercanía, hermano, de lo que no se podía tener con Dios en público. Intimidad con Dios. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu lugar secreto, porque la palabra del Señor dice, y cerrada la puerta. Entra a tu lugar secreto, a ese lugar especial, a ese lugar específico, donde puedes descansar del trajín de la vida, donde puedes descansar de tanto que hacer, de las preocupaciones vanas que el mundo te presenta, y podemos tener comunión. ¿Dónde dice eso, pastor? Siga leyendo. Mas tú cuando ores, orar, ¿qué es? ¿Hablar con quién? Con Dios. Hablar con Dios. Yo hablo con Dios a través de la oración. Esa es relación con Dios. Pero no solamente se queda en orar por necesidad. No es una oración momentánea o es una oración espontánea en el momento. No, es una oración continua. Y viene a base de una relación que se tiene con Dios. La palabra del Señor dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, habla, ora, ¿a quién? A tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este pasaje tiene muchas verdades, hermanos. Y la palabra del Señor dice, apártate de todo el quehacer, el sube y baja de la vida, del trajín, de las cosas vanas, de las preocupaciones, del afán. Entra en tu aposento alto, enciérrate, apártate, aíslate, así como hemos hecho con el virus. Hemos aislado la cuarentena. Y era un buen momento para hablar con Dios. Y no solamente para que nos quitara el virus,
sino para establecer y fortalecer nuestra comunión con Dios. Pero a muchos les sirvió para meterse más en el mundo. Muchos les sirvió para andarse más y adentrarse más en las densas tinieblas de este mundo. Hermano, la cuarentena y el resguardarse y el estar aislado, hermano, de la familia, de los que viven en casa, hubiera servido para muchos el estar más cerca con Dios, el haber aprovechado conocerlo más a Él. Qué triste es que muchos se llaman hijos de Dios y ni conocen quién es su Padre. No lo conocen realmente quién es. Porque si conocieran a su Padre Celestial, entonces obedecieran a Dios, respetaran a Dios, amaran a Dios, entendieran y realizaran lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Pero no entendemos, no realizamos, no está la capacidad de realizar el gran amor que nos tuvo el Padre, de haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No tiene la capacidad de eso. Una actitud grotesca, malagradecida. You don't know God. Tú no conoces a Dios. Tú no conoces a Dios. Menos. Si tú tienes esta actitud, no me digas que conoces a Dios. No te importa nada de lo que Él le importa. No amas nada de lo que Él ama. No te interesa ni siquiera tu propia vida espiritual. ¿Cómo te va a importar la vida espiritual de tus hijos? ¿Cómo en el mundo vas a pensar que te va a importar, aunque te llenen la boca diciendo, a mí me importa mi familia, pastor? A mí me importa mi hogar. A mí me importa mi matrimonio. No te importa, porque si te importara, entonces estuvieras caminando con Dios todos los días en una relación sincera, tú y Él, solamente tú y Él. Pero no te interesa. Porque el resultado de esa comunión y de ese caminar con Dios, hermano, trae evidencia. Trae evidencia bien clara y palpante, visible. ¿Dónde dice eso, pastor? Sigue leyendo. La palabra del Señor es, cuando tú ores, entra a tu lugar secreto, entra a tu lugar íntimo, cierra la puerta, habla con tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, dice que te recompensará ¿en qué? En público. En público se va a ver la evidencia del tiempo íntimo que pasaste con Dios, en secreto, cerrada la puerta. Habla de intimidad, habla de un andar tú y Él con el Señor. Una relación que Él quiere tener contigo. De padre a hijo, de hijo a padre. La palabra comunión viene del griego koinonía, y se refiere a la participación, relación o interacción. Participación, relación o interacción. El día que usted y yo, hermanos, entendamos qué es tener relación con Dios verdaderamente, vamos a tener otra clase de pensar que la que tenemos muchos ahora. Muchos de ustedes van a tener otra clase de pensamiento de lo que verdaderamente es la vida cristiana. Eso va a pasar hasta el día que empieces a tener una comunión con Dios y a andar íntimamente con el Señor. Vas a aprender a andar con Cristo. Vas a desear asimilar, ser como Él. Pero esa actitud que te cargas dice mucho con quién andas. La actitud que te cargas y la manera como respondes, mira bien lo que te voy a decir. La evidencia de que con quién tú andas y que tú te relacionas es la manera como actúas. ¿No te acuerdas del refrán antiguo de dime con quién andas y te diré con quién eres? Con quien tú te relaciones más, esas son las actitudes que tú vas a adoptar en tu vida. Por eso es que tú no quieres nada con Dios
y te quejas todo de Dios, a todo le sacas excusa, a todo le sacas error, lo que respecta a Dios. Vaya que solamente es a lo que respecta a las cosas de Dios. Pero a las cosas de esta vida terrenal, a las cosas del mundo, a nada le hay defecto. A nada le pones pero. Todo es maravilloso, todo es mágico para ti. Pero ese es porque te andas relacionando mucho con el mundo. Tienes tanta la relación cercana con el mundo y el príncipe de este mundo que ahora actúas así. Por eso actúas como actúas y hablas como hablas, porque así piensas y de eso está lleno tu corazón. Yo sé que este mensaje no es muy bien visto ni muy popular y a lo mejor le vas a pagar, le vas a cambiar. Porque ya no se predica así, hermanos. Ya no se habla la palabra de Dios como se debe de hablar y enseñar buena doctrina como se debe de enseñar. Porque a muchos les incomoda, a muchos les molesta, hermano, de que nosotros, en nuestro caso, nuestra necesidad sea, hermano, señalada. El error en que andamos sea señalado. Pero es la única manera como vamos a restablecernos, a restaurar nuestra vida, hermano, hasta que nos confronten con la verdad de la palabra del Señor. Cuando tú andas con Dios, tú piensas diferente. ¿Quieres que lo comprobemos otra vez? Vamos a ir a la palabra de Dios, primera de Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no vivimos, no estamos andando, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, o con Dios, o en comunión con Dios, como Él está en luz, tenemos que comunión unos con otros. Evidencia. Evidencia que yo tengo comunión con Dios. No es solamente de que me agrada lo que Dios quiere que yo haga, las cosas de Dios me agradan. Amo lo que Dios quiere que yo haga. Lo que Él ama, yo lo amo. La obra de Dios, el trabajo en su obra, la palabra de Dios, mi relación con Dios yo amo, porque ando con Dios. Pero si yo no ando con Dios y ando en tinieblas, voy a amar lo que el mundo ama. Voy a amar lo que el mundo me presenta. Voy a agarrar lo que el mundo me ofrece. Y esa es la posición de muchos de ustedes. Por eso es que anda arrastrando la cobija. Anda más mundano que el mundo, porque te relacionas tanto con el mundo. Las cosas de Dios son cosas del pasado. Pero ¿sabes por qué? Porque tu relación con Dios está fracturada. Tu relación con Dios no está bien. La palabra del Señor dice aquí claramente de que el Señor nos va a recompensar en público a nosotros. A base, hermano, de una relación íntima, cercana, que tengamos con Él. La palabra del Señor dice que la evidencia va a ser es que podemos tener comunión unos con otros, podemos relacionarnos unos con otros y podemos proveer para nuestra casa, para nuestra familia, las cosas que el Señor quiere que le proveamos en cuanto a la vida espiritual. No vamos a destruirlos, no vamos a detenerlos que busquen de Dios. Mucho lo contrario, vamos a animarlos y vamos a exhortarlos y vamos a hacer ejemplo para que ellos vayan en busca de lo que Dios quiere para sus vidas. Pero como no andas con Dios, estás ciegamente guiando a tu familia. Y el ciego que guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Palabra de Dios. Vas a tener un día que darte cuenta que tú conduciste a tu familia al hoyo. Ellos están tirados espiritualmente porque tú lo permitiste. Porque tus ojos y tu corazón y tu mente estaba concentrada en este mundo y en esta vida. En las cosas que hay en este mundo. Tenías muy apegada, arraigada esa relación con las cosas. Porque ya cosas de Dios no son prioridad para ti.
Cosas de Dios no son prioridad para ti. Ni siquiera mueves un dedo para la obra de Dios. Menos, sabes que no puedes animar a tus hijos, a los de tu casa. No puedes animar a nadie. Y me da risa a mí, hermanos, y me preocupa de gente cuando dice, yo no lo estoy haciendo, pero usted lo puede hacer. Yo ya fallé, yo ya me equivoqué, pero usted no caiga en el error que yo caí. ¿Cómo puedes tener la cara de animar a alguien o desafiar a alguien a que haga algo por Dios cuando tú estás aplastado haciendo nada por Dios? ¿Dónde en el mundo cabe eso? Solo una persona que no tiene cerebro puede pensar así. ¿Está enojado, pastor? No, hermanos. Me molesta y me inquieta mucho la actitud de tanto cristiano que se llama cristiano y que reclama bendición y que reclama a Dios que lo proteja, que les ayude, cuando ellos ni siquiera tienen la más mínima intención de tener comunión con Él ni andar con Él. No quieren. Pero Dios es Dios. Para eso está allí. Ni sabemos lo que decimos. Ni siquiera sabemos lo que decimos. Hablamos por hablar, solamente porque tenemos boca. La palabra del Señor dice 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, claro, todo está claro, no hay oscuridad, no hay duda, no hay incertidumbre, tenemos comunión unos con otros. Dios quiere darnos a conocer todas las cosas. Salmo 25:14, Salmo 25:14, lo leí hace un momento. La palabra del Señor dice que la comunión íntima de Jehová Él es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Temer a Dios es importante. No tenerle miedo, respetar a Dios, someterse a Dios y estar de acuerdo con el Señor, reverenciar a Dios. Él quiere darnos a conocer todas las cosas. Cuando leemos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios no es de interpretación privada. El carácter, el propósito y la voluntad de Dios se revelan a través de la palabra de Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. El versículo comienza diciendo la comunión íntima. La comunión íntima. Y no hay diferencia de Mateo 6:6. La comunión íntima, eso significa que Dios quiere acercarse, tener una relación con nosotros como sus hijos. Y si usted, hermano, y yo queremos ver suceder, pasar cosas grandes en nuestra vida, necesitamos tener una relación cercana con Dios. Y otra vez, una relación íntima no se da en público. Una relación cercana no se da en público, sino en la intimidad, en lo secreto, y como resultado se manifiesta en público. Muchos todavía andan buscando la voluntad de Dios. Tienen años en la iglesia, tiempos en la iglesia, y andan buscando, quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. Para de buscar la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios, pastor? En la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Tienes 66 libros, de Génesis hasta Apocalipsis, para saber y darte cuenta cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pero la sigues buscando y por eso no haces nada. Hazla, ponte a hacer algo. ¿Cuáles son los planes de Dios para mi vida? Es la pregunta de muchos. Oh, cómo quisiera que Dios me hablara, pastor. Cómo quisiera que Dios se apareciera como se le apareció a Saulo. Cómo quisiera que Dios impactara en mi vida, pastor. Pues cómo va a impactar Dios en tu vida si andamos, hermano, en tinieblas, si no tienes relación con Él.
Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9. Fíjese la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:9. La palabra del Señor dice así, 2 versículos, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, ¿dónde? En la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ¿para quién? Para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios que ha preparado para los que le aman. Si amáramos a Dios, estuviéramos cerca de Dios. Si amáramos a Dios, tuviéramos comunión con Dios constantemente, todo el tiempo. Anduviéramos con Él. Si amáramos a Dios. Si amáramos a Dios, hermano, fuera fácil de nosotros poder discernir y entender lo que el Señor ha preparado para nosotros. La vida de nosotros fuera diferente, fuera distinta, nuestro proceder en cuanto a las cosas. No procedemos coherentemente, no procedemos sabiamente, no procedemos a la voluntad de Él porque no amamos a Dios. No tenemos comunión con Él. No nos interesa. Por eso hacemos las cosas como las hacemos, como se va. Hay como nada. Ya que. A través de la comunión con Dios, sabemos que la enseñanza viene de Dios. La palabra del Señor dice en Juan 7:17, vaya conmigo. Juan 7:17, vaya a su Biblia, por favor. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, sabemos que la doctrina o la enseñanza viene de Dios y no nos dejamos engañar. 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mire qué interesante, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no tenemos relación con Dios? Si no caminamos con Dios, si no sabemos ni siquiera qué Dios quiere de nosotros. Mucha gente es engañada, mucha gente, hermano, es engañada porque se dejan engañar, hermano, con mensajes chafas, mensajes suaves, mensajes donde no se les señala la verdad, hermano, o el mal, o el error en que andan. No se les habla buena doctrina. Ay, cómo les encanta a la gente que se les hable palabra de Dios suave. Ay, no nos hable así, pastor. Ay, qué áspero. Ay, qué grosero. Ay, qué duro. Pedro dijo, dura es tu palabra, Señor. Dura es tu palabra. ¿Quién la podrá llevar? Pero el cristianismo moderno es, ay, qué difícil. Ay, qué dura es la palabra. Yo no sé qué tan difícil es vivir para el Señor. No es difícil, es posible. Nunca el Señor nos ofreció un camino de rosas, hermano, olientes a perfume. El Señor nunca dijo que iba a ser fácil. Pero sí el Señor dijo que no iba a ser imposible. Que Él iba a estar con nosotros. Y que si Él estaba con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor le enseñó. Nadie iba a ponerse en contra de nosotros porque Él pelearía las batallas por nosotros.
Pero eso viene, esa confidencialidad viene cuando nosotros andamos con Él y conocemos quién lo promete. Conocemos quién es Dios. Qué conformes son muchos con los bagazos que el mundo les da, con las sobras, las migajas que el mundo les da. Fuimos llamados, siguiente, a la comunión con Cristo. 1 Corintios 1:1, por favor. 1 Corintios 1:1. La palabra del Señor dice aquí, 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. La comunión con Dios es importante. Mire que dice el 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, oiga bien, escuche bien, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Todos. Habla de una comunión, habla de un tiempo, hermano, de tener en común algo. Pero cuando nosotros no entendemos que tenemos que tener comunión unos con otros, hermano, es porque no hemos tenido comunión con el Señor. Nos falta relacionarnos con el Señor, compañerismo con el Señor, hermano, es importante. Comunión con Dios es importante, hermano, intimidad con Dios es importante, relación con Dios es importante para poder tener comunión con los demás. Hemos sido llamados a tener comunión con Dios para ser a la imagen de Jesucristo también. Romanos 8:28. Mire, es importante, hermanos, cerrar este mensaje con lo siguiente. Vaya conmigo a Juan otra vez. Primera de Juan. Vaya conmigo a su Biblia, al mensaje de inicio. La palabra del Señor nos da a nosotros con toda claridad lo que necesitamos saber. Si decimos, el 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es imposible si no, hermano, vamos a practicar o no vamos a poner nosotros a trabajar lo siguiente. Y nuestra comunión verdaderamente, la palabra verdaderamente es la palabra que se usa sinceramente, con un corazón dispuesto, sin mentira, sin engaño. Y no se trata de mentir a alguien más, no se trata de engañar a alguien más, se trata de una honestidad propia, personal. Y por eso el apóstol dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, presente, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué habla? ¿Por qué habla el apóstol ahora de pecado? Porque vamos a fallar, hermanos. Vamos a equivocarnos en algún momento de nuestra vida, de nuestro caminar como cristianos. Pero la palabra del Señor es bien clara y dice entonces de que en el Señor tenemos el perdón de nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios, si decimos que no vamos a tener pecado, que no vamos a equivocarnos en algún momento de nuestra vida, entonces dice, nos engañamos a nosotros mismos. Versículo número 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9 es importante para mantener la relación con Dios.
La actitud de humildad, de reconocer pecado en nuestras vidas, hermano, también es aprovechada para mantener una comunión constante con Dios. Si confesamos, ¿a quién? A Dios. Si venimos con humildad delante del Señor y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Pero el apóstol acaba de decir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo que nos sirve a nosotros como una herramienta, hermano, como una verdad de que no podemos escaparnos y que no tenemos excusa a no nosotros, hermano, decir que no podemos tener comunión con Dios, una relación íntima con el Señor. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pecado. Siempre vamos a tener pecado y venir delante del Señor a confesar pecado nos ayuda a nosotros a mantener la relación que Él quiere que tengamos con Él. A vivir limpios, a pedirle, hermano, con una actitud humilde de que nos perdone. Y bien interesante es cuando el apóstol dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Habla del poder de la comunión, habla del poder de la relación. Habla del poder de la cercanía, del andar del cristiano con Dios. Él es fiel y justo. Él está ahí para nosotros, aun cuando hayamos fallado. Pablo nos pone Juan nos pone una encrucijada aquí. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿quién puede decir que no tiene pecado? Muchos dicen eso. Los hay. Gente dice, yo no le hago mal a nadie, pastor. Yo no ando metiéndome con la gente. Yo solo. La palabra del Señor dice que todos somos pecadores. Y aquí está la prueba. La palabra del Señor dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Es más, si nosotros, llega todavía más allá y más lejos el apóstol, y si decimos que no hemos pecado, todavía dice Juan, le hacemos a él mentiroso. Nos pone entre la espada y la pared diciendo, no eres pecador. Claro que somos pecadores. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la idea de señalarnos como pecadores? La idea es simple, hermanos. La idea es bien simple. Observe muy bien, se lo voy a repetir por última vez. Es bien simple. La idea y el propósito de señalarnos y, hermano, como pecadores a nosotros y decir, no te libras que eres pecador, no te quites de la posición de pecador, es con la idea y el propósito de llegar a Él. Hermano, en el versículo 9, si confesamos, muchos no confiesan pecado, lo que significa no hay relación, no hay comunión con Dios. Pero cuando nosotros confesamos pecado, lo que estamos haciendo es tener una actitud, un corazón humilde delante del Señor y reconocer nuestra bajeza, reconocer nuestro error, reconocer, hermano, que estamos lejos de Dios, reconocer que somos sucios, somos pecadores. Pero el confesar pecado es una actitud de humildad, acercarnos al Señor, es una relación, es una comunión, es una, hermano, petición al Señor, diciéndole, Señor, he pecado, reconozco mi error, reconozco mi posición, reconozco mi situación y reconozco cuál va a ser también la consecuencia. Pero Señor, gracias porque usted está ahí a pesar que soy pecador. Pero no, espérese, hermano, ya ese es descaro. Y estoy hablando de, hermano, de una relación que ha sido rota por, hermano, de hijos de Dios y su Padre Celestial, por causa de cosas que pensamos que no son tan significantes. El apóstol nos pone entre la espada y la pared y dice, somos pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando nosotros mismos, porque sabemos que somos pecadores. Malos pensamientos,
malas intenciones, flojera, negligencia, también es pecado. Yo pensé que pecado era robar, matar. No. Andar mal vestida, hermana, es pecado. Es más, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Hábleme, cristiano. Ahora le pusieron otro candado a la puerta. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero el apóstol lo pone: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Nos lleva hacia el camino de la necesidad, de la búsqueda de una relación con Dios. No solamente, hermanos, cuando necesitamos, pero es también cuando reconocemos o cuando reconozcamos que la comunión con Dios ha sido rota por nuestra actitud pecadora. Si confesamos nuestros pecados, ahora viene y se va a establecer otra vez la relación perdida a causa de nuestra condición de pecadores. Somos pecadores. Amén. Somos pecadores. Que ya no andamos de majaderos y de parranderos en los bailes, haciendo el paso de la quebradita, la cumbia malagueña. Que ya no andamos allá brincando como caballos y mulas, es otra cosa. Y creo que muchos todavía andan por ahí. Ay, pastor, me llamó mula. ¿Usted anda como mula brincando? Ay, pastor, me llamó caballo. ¿Usted anda como caballo brincando? Pues ya si anda así, pues ya le cayó. Póngase el saco. Yo no ando así, pastor. Yo por eso no me consiento pecador. Pues entonces la palabra de Dios se equivocó. Se equivocó la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice: si decimos que no tenemos pecado, que nos engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero queremos justificar. Queremos justificar y queremos evaluar cuáles son los pecados que nosotros mismos pensamos que no son tan ofensivos a Dios. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Se acabó. Porque usted lo dice, pastor, no, porque la palabra de Dios lo dice. Que pecado es pecado. Que tanto es culpable el que le agarró la pata a la vaca como el que la mata. Culpable. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El 9, y es donde quiero cerrar, hermano, con la intención que usted y yo entendamos esto, es llevarnos a la dirección de establecer la relación continua con Dios, o sea, todos los días, a cada momento, porque a cada momento nos equivocamos, a cada momento fallamos, ya sea de pensamiento, de hecho. De pensamiento, de hecho, siempre vamos a ofender. Vamos a ver muchas veces lo que no es correcto ver. Vamos a escuchar lo que no es correcto escuchar. Aunque sea intencional o no sea intencional. Pero vamos a pecar. Y es por eso importante la constancia, hermano, de mantenernos libres y mantenernos limpios y mantenernos bien delante del Señor. Pero eso depende de nosotros. Muchos tienen ya una gran bolsa grande llena de pecados que no han confesado. Y viven sus vidas culpables todo el tiempo. Porque no me diga usted que no reconoce que le ha fallado a Dios. No me diga usted que en un momento de su vida usted se equivocó, pero la altivez y el orgullo no le permiten venir delante del Señor y confesar su error, confesar su pecado, para reconocer que usted necesita de Dios.
No, la palabra del Señor dice que todos somos pecadores, y si decimos que no hemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ahora nos dirige hacia el Señor. Si confesamos, ¿a dónde vamos a confesar? No al pastor, no tampoco al cura. Si confesamos, no habla de la confesión típica que el mundo conoce. Me confieso que he pecado, me confieso que he hecho esto y lo otro. ¿Qué hago? Te doy de penitencia esto. No está hablando de eso. Si confesamos, vamos a ir allá, al lugar santísimo que el Señor ha dejado abierto y disponible para que todos vayamos y confesemos nuestros pecados y faltas delante de Él. Y la palabra del Señor dice que ahí es donde comienza, hermano, nuevamente la restauración de la intimidad, de la relación, de la comunión que se había perdido o que se pierde constantemente, hermano, hermano, a base del pecado. Y dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todas las maldades. Librarnos de toda maldad. Qué interesante es esto. Lo que me lleva a pensar a mí es que el Señor quiere tener comunión constante conmigo todo el tiempo. Fallo todos los días tengo que confesar pecado. Me equivoco todos los días tengo que buscar a Dios. Ese es el propósito de esto. Para muchos es una locura lo que estoy hablando. No tiene sentido, porque no entiendes cuál es la intención de Dios para tu vida. No lo entiendes. ¿Pecas o no pecas, hermano? ¿Falla usted a Dios o no falla a Dios? ¿Cuántas veces ha ido a Dios? ¿Cuántas veces ha ido a Dios para confesar su pecado? Si usted no va a Dios, es porque usted ha justificado su pecado, lo ha evaluado y ha llegado usted a definir y a creer que no es necesario pedir perdón por eso. Ya determinó. Le agrega más todavía. Somos pecadores. Y cada vez que nosotros sabemos, porque el Espíritu Santo nos enseña, y el Espíritu Santo, hermano, a nosotros nos dice que fallamos o hemos fallado delante del Señor. El Espíritu Santo nos habla, nos advierte, nos exhorta, y tenemos que acudir a Dios. Pero usted piensa que no es necesario. Por eso no tienes una comunión con Dios. No tienes relación con Dios. Por eso vive como vive. Y por eso es lo que es. Mírese por un momento en el espejo. Y piense lo que era usted hace unos años atrás, cuando caminaba con Dios cercas. Cuando tenía relación con Dios. Amaba la lectura de la palabra de Dios. Amaba la obra de Dios. Daba con un deseo en su corazón de que se llevara a cabo los proyectos en la iglesia. No tenía problema de dar diezmo, de ofrendar. Ahora hasta no es codo, es rodilla. Usted ahora camina con las rodillas. Se ha vuelto tan tacaño que para la obra de Dios nada, pero para el mundo todo. Mírese, considérese lo que era antes. Estaba prendido en fuego con Dios. Amaba la obra de Dios, caminaba con Dios. Hermano, usted tenía un deseo de no despegarse en hablar con Dios a través de la oración. No cabía para hacer lo que tenía que hacer para ponerse a trabajar en la obra de Dios. Mire usted ahora al otro lado en qué se ha convertido. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga por qué? Porque usted ha cortado su relación con Dios. Ha cortado su caminar con el Señor. Ahora ya no se junta con Dios. Ya no se junta con los que se juntan con Dios. Ahora se juntan con los malos. Ahora se junta con otro. Y por eso actúa como los otros. A eso se le llama carnales, mundanos. ¿Alguien me está oyendo? Por eso piensas como el mundo.
un cristiano mundano. Por eso vives en la carne, un cristiano carnal. Alguien está oyéndome. Pero si tuvieras todavía tu relación con Dios, anduvieras caliente, anduvieras ferviente, anduvieras todo el tiempo pendiente de lo que el Señor quiere que hagas, no sería un agravio para ti, no sería una carga para ti, más bien sería un privilegio, un gusto, un deleite. Pero ya las cosas de Dios no son deleite para ti, son una carga. Mira, yo no sé, pero hasta hacerte una triste prueba del test es una carga. Dime tú que tienes relación con Dios. Muchos están contentos que los servicios estén llevando en vivo. Muchos ni les interesa la iglesia. Muchos ni les interesa estar aquí, hermanos. Y se lo estoy diciendo de verdad. Yo te conozco, Mosco. Muchos ni les interesa. Si para muchos todo el año estuviéramos en vivo, estuvieran en su casa, acostados en el sillón, en la cama, echándose el mensaje. Y si no les gustó y no les está cayendo ahí, se les está cayendo a ellos, le pasan ahí al programa favorito, a los chistes, a los memes, al Instagram. Ya después vuelven otra vez para que el pastor ya ore, para decir: di el mensaje, escuché el mensaje. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, dirigiéndonos al Señor, otra vez a establecer lo que hemos perdido, a recuperar lo que antes hacíamos. Una restauración solamente sucede cuando estamos cerca del Señor y empezamos a caminar con Dios. ¿Cómo está su situación? ¿Cómo está su estado? La temperatura espiritual de su vida. Vamos a orar. Padre bendito de los cielos, qué tan necesario, señores, escuchar esta clase de mensajes. Señor, yo sé que me hace falta mucho. Y yo solamente dependo de su poder, del poder del Espíritu Santo para que obre en el corazón de la gente. Yo no pretendo, Señor, y nunca he pretendido tratar de cambiar a nadie. Solamente mi deseo es motivar, exhortar con un deseo de que la gente se dé cuenta y reflexione en el estado que estamos todos y busquemos a Dios. Que nuevamente nos demos cuenta de que hemos dejado a Dios y nos hemos extraviado. Gracias, Señor, por este mensaje. Yo lo necesito. Yo necesitaba escuchar eso para mi vida. La invitación se va a dar, Padre, y depende del corazón sensible, necesitado, sincero, que diga en esta mañana: yo necesitaba ese mensaje. He dejado mi relación con Dios y por eso soy como soy y estoy actuando como estoy actuando. Yo no era así. Yo no era la hermana que antes era. Yo no era el joven que antes era. Yo no era el hermano que antes era. Yo no soy el cristiano que antes era. Pero eso puede cambiar. Eso puede cambiar hoy. El canto va a comenzar a tocar. Allí donde usted está, donde se encuentra ahorita, nadie lo está mirando, no está en el templo, está en su casa. Agarre a sus hijos, doble sus rodillas. Si Dios le habló, si el mensaje fue para usted, doble sus rodillas y dígale al Señor: qué tanta falta me hacía escuchar un mensaje de acercarme a Dios otra vez, de establecer mi relación que he perdido con Dios
por altivo, por altiva, por descuidado. No es suficiente decir que amo a Dios o que soy cristiano o cristiana cuando no estoy dispuesto a obedecerle, ni a someterme, ni siquiera a tener una relación con Él. El resultado de victoria, hermanos, en la vida como hijo de Dios es a base de caminar cerca de Dios, cerca de Dios. Y vaya que tanto necesitamos hoy más que nunca cristianos que caminen con Dios, cristianos que caminen con Dios, familias fuertes que caminen con Dios. Te vas a dar un día en la pared, contra la pared, cuando veas que tus hijos crezcan y se vayan al mundo porque les estorbaste de que buscaran de Dios y no les estorbaste su pecado, no les estorbaste sus mal procederes, pero sí fuiste piedra de tropiezo para que no caminaran con Dios por tu mal ejemplo, por tu falta de relación con Dios. Te vas a dar cuenta un día, porque que te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta. Pero te puedes recuperar esta mañana, hermano. Te puedes recuperar y decirle a Dios: voy a comenzar a caminar con usted, Padre. He abandonado mi relación con usted. Ya no hablo con usted. Ya no leo su Biblia. Ya no leo su palabra. Ya me pesa. Ya me pesa. Me molestia a mis oídos las cosas de Dios. Qué triste, ¿no? Qué triste. Padre bendito, gracias por amarnos, por hablarnos. Qué importante, Padre, es buscar hacernos de un aposento, un lugarcito secreto donde podemos tener intimidad, un caminar, una relación con usted, mi Dios. Hay resultados, hay bendición y es evidente. Padre, gracias. Su palabra ha sido predicada, Señor, esperando que usted siempre impacte con esa palabra en los corazones y en las vidas. Porque su palabra, Señor, nunca volverá vacía. Siempre hará, siempre cumplirá con el propósito por la cual ha sido enviada. Gracias, mi Dios. Siga trabajando en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.